Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 26. Estamos en este capítulo en donde David nuevamente perdona a Saúl en el campamento. Tenemos hoy de una manera especial este versículo 7, en que David había preguntado primero en el versículo 6, estamos a Ahimelech, elitita, y a Abisai, hijo de Servía, hermano de Joab, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl? Abisai respondió, yo bajaré contigo. David y Abisai fueron al campamento de noche. Saúl estaba acostado durmiendo en el centro de la barricada con una lanza clavada en el suelo, cerca de su cabeza. Abner y su tropa estaban acostados alrededor de él. Es interesante entonces, queridos amigos, cómo el autor sagrado nos va presentando, ¿verdad?, la situación. Aquí, primero es un gran desafío. David no que hoy él podría haber enviado simplemente a algún soldado, alguno del ejército que estaban con él, como para conocer, saber. Ellos también ya estaban espiando. Otro detalle muy importante, con al revés. Cuando David hoy cuando ponamos mobo en Saúl, mobo le campamento, y sin embargo, es él el que comienza a tomar en este sentido toda la precaución también para poder actuar, pero actuar de una manera que le pueda dar una lección a Saúl. Y eso es lo que aquí estamos viendo. Ya ave David que pregunta primero a Ahimelech, el primero que quiere conocer, quiere saber quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl. Es decir, es un llamado que también está haciendo para poder actuar y para poder ver si es la fuerza de Dios, es el Espíritu del Señor, es entonces la voluntad y el querer de Dios. Y aquí Abisai respondió enseguida, yo bajaré contigo. Siempre estas actitudes, que son actitudes positivas, rápidas, en la respuesta que dan, en este caso a David, significan la valentía, el valor, la fuerza, el espíritu, el coraje, entonces, de querer ayudar, de querer solucionar, de afrontar sobre todo los problemas. Vea la Hasibela Yayuhu en ciertas ocasiones, el actuar. También aquí nos está mostrando ya, como anteriormente habíamos visto en el capítulo 25, ¿verdad?, cómo había cambiado totalmente de escena cuando Saúl estaba persiguiendo a David. Luego David
que tenía todas las posibilidades también para ultimar la situación, Yande Yara o Moima Beipoga lleva la situación de Saúl, pero sin embargo él retrocede siempre, mira y entiende y dice, no, él es el ungido del Señor. Hasta podría haber dicho, bueno, a ver, alguno de ustedes, tapejope, ya popea, como mandando a hacer por otro, ¿verdad? Pero sin embargo, David es presentado siempre en esta actitud tan positiva que ni eso manda a hacer. David entonces está actuando de una manera muy leal. Es la lealtad que nos quiere mostrar aquí el autor sagrado. Yo bajaré contigo. David y Abisai fueron al campamento de noche. Saúl estaba acostado durmiendo en el centro de la barricada con su lanza clavada en el suelo cerca de su cabeza. Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Ya el hecho entonces de que David se levanta significa que David va. Como decíamos, él pudo haber enviado a alguno de sus emisarios, a alguno de sus soldados, pero sin embargo, él tiene ese sentido también militar de la lucha. Aniqueña Andrés Araiti, que él siempre estuvo al frente del ejército. Y así como nos contaba ya este primer libro de Samuel, el hecho de que Saúl mismo lo había puesto al frente primero de su escolta, en su escolta personal, es decir, el cuidado de su misma vida, Saúl como rey, como monarca. Pero no solamente eso nos decía primera Samuel, sino que en los capítulos anteriores, incluso después lo había nombrado como el que iba al frente y en las situaciones más difíciles, y narraba y subrayaba que David siempre salía victorioso. Así es que también esta sería una hermosa oportunidad en que él con estos 600 hombres podría tranquilamente haber ya tomado decisiones, más aún porque el Señor le ponía en sus manos a su propio enemigo. Pero la lealtad, la misericordia, el amor entonces que nos está queriendo presentar el autor sagrado. ¿Por qué debería entonces David ir en una misión tan peligrosa? El hecho de que David hiciera esto muestra su osadía por una parte y su valor. Queremos subrayar ese aspecto, osadía y valor. Eran de los mejores soldados que Saúl tenía consigo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos invita, como siempre, a reflexionar, a caminar, a dar pasos muy importantes en nuestra vida. Hoy nosotros estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 8. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron al Espíritu Santo. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó Pablo. El de Juan Bautista, respondieron. Pablo les dijo: Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyeran en él, que vendrían después a él, es decir, un judío. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impulsó las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Queridos amigos, es interesante aquí, sobre todo es una cuestión problemática de la comunidad, porque algunos pues ves a Juan Bautista pues puede indígena, algunos es la Mesías. En su tiempo era bastante difícil, ¿verdad?, comprender quién es el Mesías, Jesús, Juan el Bautista.
Pero aquí el evangelista, Hechos de los Apóstoles, nos va mostrando muy bien y claramente. Lo que Juan el Bautista hacía era predicar justamente, pero ¿de qué manera, queridos amigos? De que ellos pudieran entender que es un bautismo de penitencia, es decir, un bautismo de conversión. La Juan el Bautista y añandé, es decir, ñandé monbárgina, ñandé atoña y ñandé peña tendeque, peña convertique, peña buque, peña pola vendere, cobeo y betén, te cobeo. Y me parece que eso es tan lindo, sobre todo hoy recordar y hacerlo aquí en nuestro país, en nuestro Paraguay. ¿Por qué? Porque justamente es un llamado que Dios nos hace a todos. Es un llamado que el Señor nos está haciendo para que nosotros, ¿verdad?, podamos vivir y vivir bien, ¿verdad?, de acuerdo a la dignidad de los hijos de Dios. Juan el Bautista con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Queridos amigos, vamos a pedir esa gracia, especialmente la venida del Espíritu Santo. Upeaña de menjeta lleva aña hueromandu ataina pa epa peñan de yara lo mombe ue cueñande epa peñan de yara ojellaba cue peñan de ame peñan de apitu ume au peñan de ña ponas ya pope y ponas para nuestra sociedad y para nuestra familia. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración a la Virgen de Fátima del Papa Francisco. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal, unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada. Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla. Acoge con benevolencia de Madre el acto de consagración que hoy hacemos con confianza ante esta imagen tuya tan querida por nosotros. Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti. Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus brazos, bendice y refuerza todo deseo de bien, reaviva y alimenta la fe, sostén e ilumina la esperanza, suscita y anima la caridad. Guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad. Enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega a todos bajo tu protección y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo, el Señor nuestro Jesús. Amén. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nace un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban
de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel, tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este primer libro de Samuel, capítulo 26. Y aquí con este versículo 7 principalmente, en que responde de cierta manera a lo que anteriormente él había pedido. ¿Quién bajará conmigo?, decía David. David y Abisai entonces ya comienzan a realizar esto que habían planificado, o por lo menos David quería realizar, invitando a otro que bajase con él. David y Abisai fueron al campamento de noche.
Es una cosa muy interesante el hecho del arriesgarse también la noche, la oscuridad, ciertamente, que es una manera de atacar, es una noche, la oscuridad, la penumbra, lleva, entonces siempre la noche se vuelve difícil, la noche se vuelve también para nosotros peligrosa. Y bueno, te va ambientando. Este aspecto también de la geógrafo, cómo va describiendo, cómo nos va mostrando la situación. Por una parte, si queremos mirar el aspecto teológico, podemos decir que fueron al campamento de noche en esa situación, al campamento, el campamento de Saúl que se encuentra en la oscuridad, el campamento de David que se encuentra en esa noche, el campamento de David entonces que no tiene las luces prendidas justamente porque no tiene la presencia de Dios. De cierta manera todo esto está jugando el autor sagrado con esta terminología de noche, en el horario, en el momento en que David va a descender como para darle el golpe a su enemigo. Saúl estaba acostado durmiendo en el centro de la barricada con su lanza clavada en el suelo. Aquí también otro elemento importante. Ahora nos va a describir al monarca. No es la primera vez que le encontramos a Saúl en una actitud de esta manera. Ya en otras también, incluso cuando él tendría que estar al frente como el monarca, despierto. Sin embargo, aquí le vemos acostado y durmiendo. ¿Se dan cuenta entonces cómo con las palabritas el autor sagrado, el geógrafo, comienza a jugar para que nosotros que estamos leyendo y nosotros que estamos siguiendo esta narración podamos ir entendiendo cuál es la actitud de Saúl? Ella va Saúl oyetopain. A eco ave o que oñeno. Esta mañana y cuando en la Biblia van apareciendo formas como nos encontramos. Por ejemplo, el hecho de estar acostado en esta ocasión, el hecho de estar arrodillado, el hecho de estar sentado, el hecho de estar de pie, son siempre elementos importantes que nosotros tenemos que reflexionar, porque el autor sagrado a través de esto nos quiere comentar y nos está diciendo cuál es nuestra actitud, en qué situación nos encontramos. A operar la ave y se agina con respecto a Saúl, en qué situación, en qué actitud se encuentra en este caso Saúl. Y él está acostado. Y encima lleguen de o qué gina bebé. Va el año de ella es gina persona la ya imaginaré qué o qué gina bebé. Oye no gina bebé. Más bien oye no, más bien lo que o lo que sea. Y solamente peipila ia pendo ya poponelo ya pona peicane o pejasía, ¿verdad? O sea, podemos comenzar a pensar en varias de las causas por las que nosotros estamos acostados. Es la ñañe, no ñan de carne o ñan de caigüe. O cuál es la actitud de este personaje. Por eso no es como el vigía, ¿verdad? Como el vigilante, como el centinela. Veando que a esa persona, vea o mañana, vea hoy sana, vea mañana. Pero si no, no va a cumplir con su función. Aquí el monarca Saúl quiere decir que en esa misión tan importante que se le había dado, para que sea un monarca, para que sea un rey para Israel. Y vas a ver ya poponaina lo yapona. A porque ok, oye no, entonces, si miramos y lo aplicamos, porque la Biblia siempre se mira desde las actitudes, ya mañana, ya es sana, ¿cuál es la actitud de Saúl? ¿Y cuál es nuestra actitud con respecto a la vida? ¿Cuál es la actitud también con respecto a los peligros, verdad? Porque hay que saber que Saúl está en campaña de ataque, de guerra, pero sin embargo, muchas veces él mismo está en esa actitud de dejadez, de cansancio y de abandono. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta que de ti estén hablando. Tu voz escucho que me llama, tu rostro necesito ver. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Todo sufrimiento humano lo viviste intensamente, siendo en todo inocente. Hasta el extremo nos amaste. Cuánta luz hay en tu rostro, esperanza nos da a todos. Las huellas del amor más grande en este lienzo nos dejaste. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Huellas del más grande amor que nadie jamás mostró. En la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.
sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionamos con este libro de Samuel, capítulo 26. Primer libro de Samuel. David perdona a Saúl en el campamento. Upea la Ñande título Guasubina, Ñande Yahesaco Ave, o estos de Gibeá, vienen para informarle y le dice, ¿verdad? A Saúl, esta mañana ya que está con Abende y Ñandemba, Ereba con Ajarero, tal vez decíamos nosotros, pero mira, su posición ñandeña muy aveña acame después de una reflexión ñañamiento mañana ya tal vez porque entre comillas estos 600 hombres que tenían David consigo también estaban molestando en ese lugar en cuanto al espacio, porque recordemos que estamos en el desierto no es que uno consigue todo así sencillamente. Imagínense 600 hombres, oye por acá, oye por acá, justamente por sobrevivir en este lugar. No es fácil. Y por lo tanto, uno tiene que mirar, uno tiene que entender. Y además de que ya nos cuesta vivir a nosotros en comunidad, y tenemos que luchar en el día a día por nuestra propia vida, y vas a ver cómo a invadir. Entonces ellos se van, parece, como para informar y para decirle a Saúl, pero como justamente se refiere a David y se refiere a sus hombres, Saúl enseguida vio, bueno, me dijo, gato. Todo lo que aquí nosotros volvemos a revivir en el capítulo 26 es como si nos hayamos olvidado directamente de lo que había sucedido en el capítulo 24. En el capítulo 24, David ya perdonaba a Saúl. Ore coma je peje no debe llevar. Y que tú ya ponga ultimátum a llevar. Tamare ya puede ser la iba y tamare que hoy nacemos sufrir. Tamare disparando de causa de que tú ya ponga de vein.
Y entonces hubiese ya tomado la decisión y hubiese ultimado aquí al rey Saúl. A esta hora que eran jaleros y muy positivos y que le amaban y que le querían a David. Ahora veremos hoy, pues en día hoy, imagina, ¿verdad? Y sin embargo, David le había perdonado. Y después en ese diálogo tan hermoso del capítulo 24 que veíamos que Saúl también reconocía y decía, hijo mío, ¿qué es lo que estoy escuchando? Andula meñina, va con la herea, esa cosa, venían de Yara, y así, ¿verdad? Tantas cosas que le va diciendo. Pero sin embargo, parece que todo esto, entonces, no tiene valor, ¿verdad? En el versículo 17, Saúl exclamó, ¿es esa voz, hijo mío? Luego, gritando y llorando, dijo a David, tú eres más justo que yo, porque tú me trataste bien y yo te pago con mal. Oye, esa vamos a oír, güey. Hoy me has mostrado tu bondad para conmigo, pues Yahvé me puso en tus manos y tú no me has matado. Si uno encuentra a su enemigo, ciertamente no lo deja ir por las buenas. Que Yahvé te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy seguro de que tú serás rey y que el reino de Israel se consolidará en tus manos. O sea, aquí entonces miren, queridos amigos, cómo Saúl mismo, después de que David le había perdonado la vida, después de que David le tenía ya en sus manos, vienen otros elementos teológicos en la reflexión que se pone en boca de Saúl. Oye, esa cuá, imagina, güey. Y el primero venía, pues un hacemos hoy, o zapucay me hoy ahí. Cuando allí esa cuá, esa vio estuvo, se vio nadie equivocay, y todo no puede ser. Depio David, pea, depio la reña y aseina. Que pucha, no lo puedo creer. O sea que allí esa cuá, con todo lo que yo hice contra vos, hagan yo llegando a la pecueria, yo que aseina. Ahí vas a vender, como imagina toda la posibilidad. Si hay mema upe vejina lleva. Ahí vas a ver si ya lleva. Ha derecha poi pende y capturar ya poco. Entonces, se dan cuenta, queridos amigos, que es tan interesante. Después del capítulo 25 nos mostraba un poco a un David bastante diverso, a un David que parece que ya estaba un poco cansado de toda esta situación. A Ove tenía tan naval, Ave. Él se va, le pide ayuda, le pide un poco de comida, estaban de fiesta, un ricachón de primera, pero sin embargo no quiere compartir con él. Entonces, es como decir aquí que David dice, está bien, este es el rey a quien le perdono, pero este tipo, además, se cueraima con esa gente, entonces, dale fuerza, ciñan ahí a sus cinturas, la espada, vamos, porque tenemos que exterminar esta clase de gente en nuestro país. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Los 70.000 peregrinos empapados y embarrados que continuaban absortos mirando hacia la encina, sobre la que supuestamente, porque ellos no podían verla, se posaba la Virgen mientras conversaba con los tres pastorcitos, Lucía, Jacinto y Francisco, ese 13 de octubre de 1917, no tardaron en percatarse de que la lluvia había amainado y las nubes se abrían para que un extraño sol plateado, que podía mirarse directamente sin quedar encandilado, emergiera recortado sobre un límpido e inefable cielo azul.
el susurro del rosario que se extendía por toda la explanada y parecía el zumbido de un enorme enjambre de abejas, se fue acallando. Y el silencio se hizo tan denso como el vapor con olor a tierra mojada que se levantaba, acompasado de las miradas dirigidas al cielo, en el momento en que el sol, cual si fuera el faro de una ambulancia, comenzaba a girar sobre sí mismo y a irradiar luces de todos los colores que se reflejaban en los árboles, en las rocas y en miles de rostros demudados primero por la estupefacción y luego por el pánico, al notar que el astro rey descendía vertiginosamente y en zigzag, hasta quedarse suspendido a poca altura sobre sus cabezas. A los pocos minutos la estrella volvió a su lugar y los arrepentidos espectadores quedaron con las ropas tan secas como enjugados sus pecados. Esa era la culminación de un ciclo de apariciones marianas que había comenzado el 13 de mayo de ese año, 1917, cuando la Santísima Virgen se les presentó a 3 pastorcitos, Lucía dos Santos de 10 años, y a Francisco y Jacinta Marto de 9 y 7 años respectivamente. Se les apareció sobre una encina en Cova da Iria, en Fátima, Portugal, y les pidió que volvieran allí en la misma fecha cada mes a rezar el rosario con ella y que hicieran lo propio en su casa todos los días, difundieran la devoción a su corazón inmaculado y oraran por los pecadores del mundo. En principio nadie les creyó en la aldea, incluidos sus papás, pero a medida que se sucedían las manifestaciones, los lugareños pasaron de la curiosidad a la certeza y el séquito de los niños era cada vez mayor. El 13 de julio la Virgen les transmitió 3 secretos que deberían entregarle al Papa y solo él podría revelarlos cuando lo juzgara oportuno. En agosto no pudieron cumplir la cita porque fueron detenidos por las autoridades para que se desdijeran de sus visiones con el objetivo de calmar a la población que según ellos, según esas autoridades, estaba histérica esa población. Pero entonces la Virgen los esperó hasta el 19 de ese mes, cuando se les volvió a aparecer. Ya en septiembre los acompañaron 20.000 devotos. Ante el anuncio de que ocurriría un prodigio inenarrable, en octubre se reunieron 70.000 personas procedentes de toda Europa y para su cubrimiento llegaron reporteros de todos los periódicos del viejo continente. En efecto, ese día la Santísima Virgen se despidió de los niños con esa danza del sol, fenómeno sin antecedentes en la historia de la humanidad. Tal como la Virgen lo vaticinó, antes de 2 años fallecieron Francisco y Jacinta, víctimas de la influenza hispana, una epidemia que causó la muerte de más de 20 millones de personas al finalizar la Primera Guerra Mundial, mientras que Lucía se recluyó con su mensaje secreto en un convento en donde murió a los 97 años, el 13 de febrero de 2005. Y por eso tuvo el tiempo suficiente para ser testigo del atentado que casi le cuesta la vida a Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, cuando fue baleado en la Plaza de San Pedro, hecho que según el mismo Papa fue el cumplimiento del tercer secreto, y del que lo salvó milagrosamente la Virgen de Fátima, como lo afirmó en 1991 cuando fue allá al santuario y depositó en el altar de Nuestra Señora de Fátima una de las balas que lo penetró. Por eso hoy, 13 de mayo, día de su festividad, pidámosle a la Virgen de Fátima que nos ayude a difundir la devoción de su Inmaculado Corazón para salvar al mundo.
penitencia, haced oración, por los pecadores implora perdón. La Virgen María, cercada de luz, con todo cariño nos lleva a Jesús. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Ya llevamos esta sobre el capítulo 26 del primer libro de Samuel. Y nosotros decíamos aquí en estos versículos, recordemos que estos hombres habían ido ahí, muy bien, le presentan, le dicen dónde está David. Hoy coja cuera como GPS, yo a y bueno, seguramente que estaban esperando una tajadita también o algo a favor de ellos por el hecho de delatar y el hecho de decir, ahora voy a ver, roñe moita petendon, tendotaisamo, o sea, todo este grupo de la gente que va hasta Gibeá, ¿verdad? Desde Sif ellos van y van para informarles dónde se encuentra David, porque acuérdate y porque está en su territorio, porque está en su zona. David le había preguntado ya entonces, aquí ya nos encontramos que vienen, están acampados, ya están muy cerca. David muy atento. El autor sagrado nos dice que David estaba siguiendo los pasos y se dio cuenta un poquitito antes. Saúl acampó, dice, en la colina de Jaquilá frente al páramo junto al camino. David vivía en el desierto y cuando vio que Saúl venía al desierto, en su busca. Esto entonces es lo esencial en primer lugar. Es decir, David es un verdadero vigía. David es un verdadero vigilante. David es alguien que está mirando, que está sabiendo la realidad, que tiene bajo control la situación que le rodea. Esto nos está contando, pero así de una manera maravillosa, inconscientemente nos está diciendo. Y luego aquí recién en este versículo 7 que nosotros estamos hoy reflexionando, David y Abisai fueron al campamento de noche, el campamento de Saúl que se encuentra en la oscuridad, quien verecoina betentendo ta, y catumía o mañamumbere. Y dentro del grupo, ¿verdad? La presencia del Espíritu de Dios. De noche. Y entonces Saúl estaba, dice, acostado durmiendo. Las dos palabras son maravillosas porque nos presentan actitudes bien concretas del rey Saúl. Cuando ya tuvimos la pensado continuar, porque en la pepeña no, ok. Y ya dijimos que el acostado es solamente aquel que está en una situación de depresión, de enfermedad, de muerte. Y luego encima te pone de nuevo que estaba durmiendo.
durmiendo porque es el momento en el cual uno no ve la realidad. Cuando uno duerme, entonces está totalmente desconectado de la realidad. Qué bueno que esto es, ¿verdad? Cuando uno entiende bien lo que el geógrafo, el autor sagrado nos quiere comunicar. Un Saúl desconectado de su realidad. Un Saúl que es rey y que está desconectado de su realidad. Yo vaya lleva a calcular muchas veces, porque este es un libro en realidad, un libro político. Este es para leer y para reflexionar con los políticos, este libro. Porque se refiere pues al tendotá, se refiere al líder, se refiere al que está al frente de un grupo, de una nación. En este caso tenemos las actitudes de Saúl. Vos como presidente, como ministro, como sacerdote, como obispo, o lo que sea, como papá, como mamá, podés tener esa actitud de Saúl. Requiere y en donde ya pues va a vender ya cual la de me cueva ya por cualquier virología me droga o me ya por cualquier saramí pero me lleva ande de ya cual en no requiere. O sea, estás en tu mundo. Saúl en síntesis está en su mundo. ¿Por qué? Y porque él lo único que está buscando es su bienestar, su provecho. Estaremos mejor, ya hoy estaremos mejor. Da ya él estaremos todos mejor. Sino a veces Saúl ve lo interesante, ore cueteaba, a veces ejército, a veces chechemino y na, aron guajena, a veces oreno y porá. Oreno y porá, a veces sea todo y poramos ya, no más a ver que se añe conectada del mundo, porque a veces hace grupitos y gente se upea la yapota. Un otros y ahí que me hacen se interesa. Anda yesa, ¿por qué? Porque justamente esa palabra durmiendo, porque uno está acostado quiere decir que ya está en una actitud de reposo, en una actitud en que no mira, no conoce. Recuerden que uno de los verbos principales y esenciales que nosotros tenemos dentro de el actuar de Dios mismo es el verbo jalaj, que quiere decir caminar. No estar acostado, tirado, tumbado, sino que es el que está caminando, mirando, recorriendo, llamando justamente al hombre para que el hombre pueda volver a él y para que el hombre pueda realizarse. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo 26 y sobre estos versículos que nos trae esta hermosa narración. Ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.